Muchos individuos albergan la convicción errónea de que la opulencia es un privilegio reservado para quienes inician con cuantiosos capitales, fundan corporaciones gigantescas o son beneficiarios de acaudaladas herencias. Es una creencia profundamente arraigada que su remuneración regular los confina a una existencia meramente subsistente, a una vida de estrechez y carencias. Sin embargo, permítanme desmentir esa falacia con la rotundidad que la experiencia me ha otorgado. La prosperidad genuina no brota de la magnitud inicial de los ingresos, sino de la sagacidad y el rigor de las decisiones financieras que uno adopta. Lo crucial no es la cifra que ingresa en su cuenta, sino la maestría con la que gestiona cada unidad monetaria que atraviesa sus manos. Cada billete, cada moneda, representa una bifurcación, el sendero hacia la emancipación económica o la ruta hacia una dependencia perpetua. La mayoría, lamentablemente, disipa sus recursos en gratificaciones efímeras, en deleites instantáneos, para luego lamentarse de su estancamiento. Mas usted puede trascender esa pauta. Tiene la potestad de transformar su sueldo en un instrumento formidable de libertad. Poco importa la cuantía que perciba, lo determinante es cuánto logra preservar, cómo lo multiplica y, fundamentalmente, con qué mentalidad aborda este proceso. La riqueza auténtica es el epítome de la constancia y la estrategia, no un capricho del azar. Si aprende a optimizar lo que ya posee, verá su patrimonio acrecentarse de forma inesperada. Su salario no es una condena inmutable, es el germen inicial de su fortuna. Con inteligencia, tenacidad y una visión clara, esa semilla germinará y transfigurará su realidad por completo. La primera piedra angular para edificar su patrimonio personal a partir de su salario reside en una premisa inquebrantable. Su dinero no fue concebido para coexistir pasivamente con usted. Su misión primordial es laborar incansablemente en su beneficio. Esta filosofía comienza con un axioma irrenunciable: páguese a sí mismo primero. Antes de saldar cualquier factura, antes de adquirir víveres, antes de concederse cualquier capricho o deleite, destine inexorablemente al menos un 10% de su ingreso total. Este porcentaje no es para el consumo inmediato, sino para su porvenir, para consolidar su autonomía económica, para labrar su prosperidad futura. El error generalizado, un precipicio financiero para muchos, consiste en aguardar al cierre del mes con la esperanza vana de que algo les quede para el ahorro. La cruda realidad, sin embargo, es que ese excedente rara vez se materializa. El dinero, al carecer de un cometido explícito y bien definido, posee una asombrosa habilidad para desvanecerse en el laberinto de gastos superfluos. Por ello, la automatización de su bienestar financiero se convierte en un imperativo categórico. El ahorro debe ser una orden ejecutada sin dilación, no una alternativa que puede posponerse. Cuando prioriza su propia prosperidad al destinar esa porción de su emolumento, no solo está erigiendo riqueza material, está cultivando un carácter de hierro, está adiestrando su intelecto para vivir con menos de lo que percibe. Y esa capacidad intrínseca le otorga un poder inconmensurable: la facultad de elegir, la potestad de invertir, la libertad de decidir sin estar supeditado a las circunstancias externas. No se obsesione con la magnitud inicial de ese porcentaje. Lo relevante es la iniciación, aunque sea un ínfimo 5% o incluso un 1%. Lo trascendental es que ese monto, una vez apartado, se vuelve intocable, innegociable, intransferible. Ese capital le pertenece, sí, pero a su yo del futuro. Cuanto antes asimile esta verdad, con mayor celeridad transmutará su coyuntura financiera. Si este contenido resuena con sus aspiraciones de crecimiento, lo invito a suscribirse a Método Tracy, donde compartimos las estrategias más efectivas para su transformación financiera y personal. Ahora bien, algunos objetan con la excusa recurrente: apenas me alcanza para vivir, ¿cómo voy a reservar? Y he ahí la verdadera raíz del problema. Esa mentalidad restrictiva es el auténtico impedimento. Si no es capaz de acumular con poco, tampoco lo logrará con mucho. El escollo no reside en la cuantía, sino en la costumbre arraigada. Y toda costumbre, por inercia que parezca, es susceptible de ser modelada, de ser entrenada con persistencia. No es menester poseer ingresos estratosféricos para iniciar la construcción de su independencia. Lo que se requiere es una intención férrea, una constancia inquebrantable. Necesita abordar su capital como una herramienta estratégica, no como una mera recompensa a dilapidar. Si cada vez que percibe su sueldo asume que se lo merece todo, la realidad es que lo perderá todo. En cambio, si cada vez que recibe su remuneración decide apartar una fracción para su crecimiento y consolidación, ese hábito, por simple que parezca, repetido con tenacidad a lo largo de los años, lo conducirá indefectiblemente a la opulencia.
Considere esto. El individuo promedio dilapida primero y se consume en la preocupación después. El hombre que prospera, en cambio, anticipa, reflexiona y decide con premeditación estratégica. El primero actúa guiado por la efervescencia de la emoción, el segundo por la lucidez de una visión. Y esa divergencia de enfoque forja una disparidad abismal en el destino. Quien posee una visión clara, construye discretamente lo que un día resultará patente para todos. Mientras la mayoría vive para impresionar en el presente, él vive para ser libre en el mañana. Y esa libertad, permítame reiterarlo, se gesta con una acción tan elemental como automática: reservar una parte de su ingreso antes de cualquier otra asignación, sin importar las vicisitudes del mes, por arduas que éstas sean, porque esa constancia discreta, desprovista de aplausos, lo está conduciendo a un cenit al que la gran mayoría jamás accederá. Al principio, su contribución monetaria podría parecer insignificante, casi imperceptible. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ese 10% inicial se expandirá, se transformará en su capital seminal, en su fondo de inversión primordial, en el pasaporte tangible hacia una existencia más holgada y sin restricciones. No subestime jamás la potencia de lo minúsculo cuando se mantiene con una constancia implacable. Así como una gota de agua es capaz de perforar la roca más sólida, no por su fuerza bruta, sino por su persistencia inquebrantable. Del mismo modo sus ahorros, si se mantienen firmes e inalterables, abrirán caminos financieros que hoy ni siquiera puede vislumbrar. Y todo ello, insisto, se inicia con una única, pero poderosa decisión: pagarse a sí mismo en primer lugar. Porque si usted no se convierte en su propia prioridad financiera, ¿quién más lo hará? La segunda estrategia fundamental para transformar su remuneración en un motor de prosperidad es la maestría en la elaboración y seguimiento de un presupuesto personal. Y no me refiero a la tediosa tarea de mantener hojas de cálculo interminables o de llevar un control exhaustivo y aburrido. Mi alusión se centra en la profunda comprensión de que cada unidad monetaria que usted percibe debe poseer una misión inequívoca y bien definida. Si su capital carece de un itinerario preestablecido, tenga por seguro que alguien más se encargará de trazarlo por usted. Y créame, el orbe rebosa de corporaciones, mensajes publicitarios y algoritmos astutamente diseñados para arrebatarle ese dinero con la mayor celeridad posible. Si no se anticipa, si no planifica, será fácilmente manipulado. Si no diseña un cauce para su dinero, este se disipará siguiendo sendas ajenas a sus intereses. La confección de un presupuesto no debe percibirse como una sanción o una restricción, sino como un mapa inestimable hacia su autonomía económica. Es, en esencia, asignarle a cada fracción de su ingreso una dirección específica. Tú irás a educación, tú a inversión, tú a esparcimiento, tú a la acumulación de patrimonio. Porque el quid del problema no reside en gastar, sino en malgastar sin una justificación clara. Cuando cada erogación se decide con una intención deliberada, su dinero comienza a operar bajo su comando. Y eso, sin lugar a dudas, es poder. La mayoría de los individuos percibe sus ingresos y los dilapida de forma automática, como si sus requerimientos fuesen urgencias irrenunciables, como si cada deseo mereciera ser satisfecho ipso facto. Pero usted no está aquí para adherirse a ese ciclo, su cometido es dominarlo. Para continuar desentrañando estas verdades y potenciar su control financiero, le recomiendo suscribirse a Método Tracy, su fuente de conocimiento para el dominio de la vida. Existe una máxima sencilla pero de una eficacia brutal que transmito a aquellos que anhelan forjar una fortaleza financiera. Gaste siempre menos de lo que percibe y sea despiadadamente honesto consigo mismo en esta evaluación. Viva por debajo de sus capacidades aparentes, nunca por encima de ellas. No es imperativo poseer el dispositivo móvil más reciente, ni indumentaria de diseñador, ni cenar en restaurantes lujosos cada semana. Lo que verdaderamente necesita es conciencia plena de sus finanzas y prioridades inamovibles. Cada desembolso que efectúa hoy lo está aproximando o distanciando de la existencia que genuinamente anhela. ¿Acaso vale la pena hipotecar su porvenir por la gratificación efímera de un capricho momentáneo? ¿Realmente necesita impresionar a individuos que no contribuirán en absoluto a la construcción de su riqueza? Los verdaderamente prósperos razonan en función de retornos y rendimientos, no de recompensas instantáneas. Antes de realizar cualquier adquisición, se formulan la pregunta crucial: ¿esto me confiere mayor autonomía o me vuelve más dependiente? ¿Esto me dota de poder o solo me proporciona un placer transitorio? Y cuando este filtro se arraiga en su ser, comienza a observar su salario bajo una óptica completamente nueva.
Ya no lo visualiza como un premio que puede ser derrochado sin pensar, sino como un recurso estratégico que, si se maneja con pericia, tiene el potencial de multiplicarse exponencialmente. Porque la opulencia verdadera no radica en la cantidad de lo que posee, sino en la destreza con la que lo utiliza. Un individuo que percibe ingresos modestos, pero los administra con maestría, puede superar con creces a aquel que gana sumas considerables, pero gasta sin ningún tipo de control. El primero edifica, el segundo se autosabotea. Aquí radica un punto de trascendental importancia. Su presupuesto debe, indefectiblemente, incluir una asignación para invertir en sí mismo. La finalidad no es recortar gastos hasta vivir en la miseria, sino redirigir esos recursos hacia aquello que fomenta su evolución y crecimiento. Si al final del mes le queda un remanente, no lo malgaste en la primera distracción que se le presente. Utilícelo para adquirir conocimientos, para perfeccionar habilidades, para emprender un pequeño negocio, para comprar herramientas que potencien su productividad. Cada unidad monetaria que destina a su desarrollo personal y profesional retornará a usted multiplicada. El conocimiento es, sin duda alguna, el activo más valioso e imperecedero, el único que jamás se deprecia. Y a mayor acervo de sabiduría, mayor será su capacidad de generar ingresos. Por consiguiente, dentro de su planificación presupuestaria, debe existir un espacio inamovible para su enriquecimiento personal y su progreso profesional. No es necesario ser un contable experto ni un financiero avesado. Lo que se demanda es una intencionalidad clara y firme. Anote sus ingresos, defina sus prioridades con precisión, establezca límites de gasto irrompibles y revise sus finanzas con asiduidad cada semana. Convierta su presupuesto en un instrumento dinámico, en su propio mapa de campaña económica. Cuando usted conoce con exactitud el destino de cada uno de sus euros, pesos o dólares, comienza a experimentar un profundo sentido de control. Y ese control se traduce en seguridad, en avance, en verdadera autonomía. No se trata de fiscalizar cada céntimo por temor a la escasez, sino de dirigir cada uno con una visión estratégica. Esa es la mentalidad que lo elevará por encima de la media, esa es la perspectiva que lo conducirá a la opulencia, incluso con un ingreso fijo modesto. Porque la clave no radica en la cuantía que gana, sino en la habilidad con la que domina esa cuantía. Y si logra gobernar su presupuesto, estará en el camino de gobernar su propia existencia. La tercera senda para acrecentar su riqueza con su remuneración es la inversión sistemática de una porción de la misma, incluso si le parece una cantidad insignificante. Porque lo que verdaderamente impulsa su ascenso no es la magnitud del capital invertido, sino la consolidación del hábito de invertir. La mayoría de las personas sostiene la falacia de que la inversión es un coto exclusivo de millonarios, de quienes ya poseen una fortuna consolidada o de aquellos que pueden permitirse el lujo de asumir grandes riesgos. Pero esto es una patraña que el sistema se empeña en perpetuar. La verdad ineludible es que uno se convierte en próspero precisamente porque asimila y practica el arte de invertir desde los albores de su viaje financiero. Porque, aunque su salario sea humilde, usted opta por actuar como quien ya está labrando un gran patrimonio. Y esa mentalidad, cuando se materializa en la acción constante, resulta incontenible. Hoy en día, con la vastedad de conocimiento y las herramientas tecnológicas a su alcance, no existe pretexto válido para mantenerse al margen. Puede destinar recursos, incluso montos muy reducidos, en activos que generen rendimientos. Valores gubernamentales, fondos indexados, instrumentos de renta fija, criptomonedas gestionadas con responsabilidad, activos digitales, emprendimientos de pequeña escala, las posibilidades son tangibles y accesibles. Si encuentra estas ideas valiosas y desea profundizar en cómo aplicarlas, le invito a suscribirse a Método Tracy, donde le proporcionamos el mapa para su éxito financiero. El arcano reside en asimilar esta verdad irrefutable. Si hoy desembolsa 500 pesos en comida rápida, ese dinero fenece en el instante de su consumo. Sin embargo, si esa misma cantidad se canaliza hacia una inversión sagaz, no solo preserva su valor inicial, sino que lo multiplica de manera sorprendente. Porque el capital, cuando se invierte con inteligencia, trabaja incansablemente para usted, incluso mientras usted reposa, y es esta dinámica la que forja una diferencia abismal a lo largo del tiempo. La inmensa mayoría intercambia su tiempo vital por dinero, laboran más horas, persiguen empleos adicionales, desgastan su cuerpo y su intelecto a cambio de una retribución modesta. Pero el individuo que invierte su capital, en contraste, canjea dinero por libertad. Aunque el progreso sea lento, aunque al principio el retorno parezca nimio, la dirección es la correcta.
Un hombre que invierte de manera constante durante una década puede acumular mayor patrimonio que uno que percibe ingresos mucho mayores, pero omite por completo la práctica de la inversión. Porque no se trata de la velocidad de acumulación, sino de la dirección hacia la que se encamina. Y cuando usted decide que una fracción inmutable de cada ingreso será destinada a la inversión, pase lo que pase, está estableciendo una estrategia de crecimiento palpable y real. Está sembrando el árbol frondoso de su futuro financiero. La acción de invertir también reconfigura su identidad más íntima. Ya no se percibe únicamente como un asalariado, se transforma en un constructor, en un artífice de su destino, en un estratega avesado. Comienza a visualizar cada unidad monetaria, no como algo que simplemente le alcanza, o no, sino como una semilla fértil dotada de un potencial ilimitado. Y cuando su mente experimenta esta metamorfosis, sus decisiones subsiguientes se alinean con su nueva visión. Ya no compra por impulso desenfrenado, ya no gasta para colmar vacíos existenciales. En su lugar, invierte para generar opciones, para dejar de vivir al filo de la navaja, para desvincularse de la dependencia de una única fuente de ingresos. Esa es la esencia de la verdadera independencia, y esa autonomía financiera se inicia en el preciso instante en que usted decide que su dinero está destinado a crecer, no solo a circular sin rumbo fijo. Una regla que nunca defrauda es la siguiente: invierta al menos un 10% de su sueldo cada mes. Aunque le parezca una cantidad minúscula, aunque no observe resultados inmediatos que le deslumbren. El poder del interés compuesto no reside en lo espectacular o lo evidente, sino en lo imperceptible. Nadie lo advierte al principio, pero con el tiempo, ese capital acumulado y reinvertido se convierte en una masa monetaria capaz de franquearle las puertas de aquello que hoy considera inalcanzable. La adquisición de un vehículo, la posesión de un terreno, la creación de su propia empresa, una jubilación anticipada y holgada. Todo ello germina del respeto irrestricto hacia ese 10%, de la férrea disciplina de no tocarlo, de reinvertirlo con ahínco y de protegerlo como si su propia existencia dependiera de ello, porque, en un sentido profundo, así es. Deje de lado la mentalidad de que su salario es insignificante. Comience, en cambio, a cultivar la convicción de que su disciplina es inconmensurable, porque es su disciplina, y solo ella, la que transmutará ese ingreso, por humilde que parezca, en abundancia. Cada vez que usted opta por invertir en lugar de ceder al impulso de gastar, está eligiendo conscientemente la riqueza sobre la gratificación efímera. Y esa elección, reiterada con una consistencia admirable, no solo alterará la cifra en su cuenta bancaria, modificará su esencia, transformará su perspectiva del mundo, lo convertirá en un individuo dotado de visión, de control y de un poder intrínseco. Y ese arquetipo de hombre, tarde o temprano, alcanza la libertad financiera. No por designio de la fortuna, sino por una estrategia deliberada, por una convicción inquebrantable, por una decisión firme. Para más consejos prácticos y motivación diaria, le animo a que se una a la comunidad de Método Tracy. Su crecimiento es nuestro compromiso. La cuarta estrategia para enriquecerse con su remuneración implica el desarrollo de una mentalidad de expansión, despojándose por completo de cualquier atisbo de limitación. Y esto se traduce en una verdad cristalina: no puede confinarse a una única fuente de ingresos. No puede depender exclusivamente de su sueldo mensual. Porque, por muy metódico que sea, por mucho que logre economizar, presupuestar e invertir, si su fuente de sustento es singular, su autonomía económica estará siempre expuesta a la fragilidad. Un viraje inesperado en la economía, un despido imprevisto, una crisis personal de cualquier índole, y todo lo que ha construido con tanto esfuerzo puede tambalearse en un instante. Por lo tanto, si su anhelo es alcanzar la opulencia partiendo de su salario, debe emplearlo como una plataforma de lanzamiento, no como un techo limitante, como un impulso vigoroso, no como una prisión financiera. Su sueldo debe servir para financiar su crecimiento, pero jamás para dictaminar su destino. En el momento preciso en que usted comienza a pensar de esta manera, todo el panorama cambia drásticamente. Deja de visualizar su salario como su única esperanza, y lo concibe como un recurso estratégico que tiene la capacidad de nutrir y diversificar otras fuentes de entrada de capital. Posee una habilidad valiosa, ¿verdad? Monetícela. Dispone de tiempo libre, ¿cierto? Utilícelo para edificar algo propio y significativo. ¿Le apasiona un tema en particular? Cree contenido de valor, imparta clases, ofrezca asesorías especializadas. Hoy, con la democratización del acceso a Internet y la profusión de herramientas disponibles, es más viable que nunca generar ingresos adicionales desde la comodidad de su hogar, desde su dispositivo móvil,
desde un espacio modesto pero con una concentración inquebrantable. Y si cada mes destina una porción de su salario para alimentar y desarrollar esa fuente de ingresos alternativa, estará tejiendo una red de seguridad financiera, estará construyendo un trampolín monetario que, con el tiempo, puede catapultarlo hacia una liberación económica total y absoluta. Este es, además, un momento propicio para recordar algo crucial. Si este contenido está transformando su perspectiva y brindándole herramientas valiosas, su apoyo es vital. Suscríbase a Método Tracy, porque aquí no solo desvelamos los secretos del dinero, sino que profundizamos en la mentalidad, la estrategia y la consecución de una libertad auténtica. Además, me gustaría que, en la sección de comentarios, comparta con claridad cuál sería ese primer ingreso extra que le gustaría generar, utilizando aquello que ya domina o que le apasiona. Escríbalo con determinación, porque lo que se nombra con intención, comienza a tomar forma en la realidad. Retomando nuestro sendero hacia la prosperidad, una verdad fundamental resplandece: no existe fortuna sin creación de valor. Ahorrar metódicamente y presupuestar con rigor son acciones vitales, sí, pero no son suficientes por sí solas. Para transmutarse en un individuo verdaderamente próspero, es imperativo que produzca mayor valor. Y ese valor puede materializarse en un producto innovador, un servicio excepcional, una idea disruptiva o una habilidad altamente demandada. Pero, en esencia, debe emanar de usted, de su intelecto, de su acción decidida. Porque el dinero, en última instancia, es un reflejo fidedigno del valor que usted aporta al mundo. Y cuanto más valor entregue, a través de múltiples canales, a un mayor número de personas, más caudal monetario fluirá inexorablemente hacia usted. No se trata de magia o de un golpe de suerte, sino de la consecuencia lógica de una estrategia ejecutada con precisión y consistencia. Por lo tanto, cada vez que perciba su salario, no lo visualice como la meta final de su esfuerzo, sino como un capital seminal, una herramienta poderosa. Una fracción se destinará a su autosuficiencia, otra a la inversión inteligente y una tercera a la edificación de su segunda o tercera fuente de ingresos. No es menester poseer miles para dar el primer paso. Lo que se requiere es creatividad desbordante, una constancia inquebrantable y un sentido de urgencia palpable. Porque cuanto antes comience, más sólida será su base financiera cuando los golpes inevitables de la vida se presenten. No se trata de tener una claridad meridiana desde el inicio. Se trata de poseer la valentía para comenzar, por modesto que sea el punto de partida, por lento que parezca el avance. El poder auténtico reside en el momentum, en esa energía imparable que se genera cuando usted se mueve con una intención clara. El 90% de la población se escuda en excusas como: no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, quizás el próximo año. Pero usted no está aquí para engrosar esas filas. Usted está aquí para expandirse, para demostrarse a sí mismo que es capaz de crear más, sin renunciar a su empleo actual, sin sucumbir al caos, solo con enfoque inquebrantable, con una estrategia bien definida y con el compromiso férreo de jamás depender de una única entrada de capital. Porque aquel que solo posee una fuente de ingresos está a merced de una decisión ajena que podría arrebatarle todo. Pero quien construye múltiples vías de entrada de capital, comienza a operar en un nivel superior. El nivel de quienes no piden permiso, el nivel de quienes forjan su propio destino, el nivel de quienes, aunque partan de la humildad, terminan poseyendo una fortuna, porque no se detuvieron, porque no se conformaron, porque utilizaron su salario como el primer peldaño de una escalera ascendente, no como la última esperanza. La quinta manera de acrecentar su prosperidad a partir de su salario es sencilla en su concepción, pero extraordinariamente compleja en su ejecución: la eliminación sistemática de los gastos invisibles. Sí, me refiero a esos pequeños desembolsos aparentemente inocuos, las suscripciones que no utiliza, los antojos diarios que se convierten en hábitos, los intereses acumulados por pagos tardíos, las compras impulsivas dictadas por la emoción. Estos elementos, aunque a primera vista parezcan insignificantes, están drenando su autonomía financiera sin que usted lo perciba. Hay individuos que perciben ingresos considerables, que practican el ahorro e incluso invierten con cierta regularidad, pero que nunca alcanzan el nivel de prosperidad que les correspondería. ¿La razón? Su capital se escurre por las fisuras de la inconsciencia. Son víctimas de su propia falta de atención, de su complacencia. Siguen alimentando patrones de gasto que, de forma silenciosa, socavan su patrimonio. Su riqueza no se edifica únicamente con lo que gana, se protege con lo que no pierde.
Y si su meta es erigir un porvenir sólido con su remuneración, es imperativo que realice una auditoría personal exhaustiva. Abra su estado de cuenta bancario, revise minuciosamente cada una de sus suscripciones, analice sus patrones de consumo y cuestiónese con una honestidad brutal. ¿Esto es verdaderamente necesario? ¿Esto me aproxima a mi visión o solo me proporciona un entretenimiento momentáneo y fugaz? La mayoría de las personas se abstiene de realizar este ejercicio porque prefiere no confrontar la verdad, porque la realidad de sus gastos les resulta incómoda. Pero usted no está aquí para sentirse cómodo, está aquí para asumir el control absoluto de sus finanzas. Elimine todo aquello que no contribuya positivamente a su vida. Cancele esa suscripción que no utiliza, deje de pagar intereses por una desorganización que puede corregir. Prepare sus comidas en casa en lugar de gastar en restaurantes. Al hacer esto, estará liberando capital que podrá destinar directamente a sus metas más ambiciosas. La intención no es sumirse en una austeridad extrema. Se trata de asumir una verdad ineludible. Cada unidad monetaria malgastada representa una hora adicional que tendrá que dedicar a su empleo por obligación, en lugar de hacerlo por elección. Y cuando usted internaliza esta premisa, comienza a valorar su tiempo de una manera radicalmente distinta. Cada gasto inútil no solo impacta negativamente en su bolsillo, sino que también socava su libertad a largo plazo. Y no, esto no implica que deba privarse de todo gusto o placer. Pero esos gustos deben ser elecciones conscientes, no respuestas automáticas al estrés o a la monotonía. Un placer elegido con discernimiento puede recargarlo, motivarlo, inspirarlo. Un gasto compulsivo, en cambio, lo hunde. La diferencia fundamental reside en la intención que subyace a la acción. Aprenda a recompensarse a sí mismo cuando verdaderamente lo merezca, no cada vez que se sienta aburrido o ansioso. Esa es la distinción entre el placer pasajero y el orgullo duradero, entre aquel que consume como un paliativo y el que consume con una estrategia bien definida. Para seguir descubriendo los principios que elevan el desempeño financiero y personal, suscríbase a Método Tracy. Este es el tipo de decisión que el 90% de la población rehúye tomar, porque prefiere seguir viviendo bajo la falsa premisa de que el dinero nunca alcanza, en lugar de analizar en qué están malgastando su propio potencial. Usted tiene el poder de transformar esa realidad hoy mismo. Solo requiere disciplina férrea y una claridad meridiana en sus objetivos. Elabore una lista exhaustiva de sus gastos superfluos. Reste, ajuste, elimine y redirija ese capital hacia aquello que verdaderamente importa, su inversión, su crecimiento, su independencia. Observará cómo, en cuestión de pocos meses, ese dinero, aparentemente insignificante, que antes se disipaba se transforma en un capital acumulado, en una sensación de tranquilidad inestimable, en poder real. Cada unidad monetaria que usted preserva de forma consciente es una victoria contundente, porque es un capital que no se diluye, que no se pierde, que no se dilapida en trivialidades. Y cuando usted acumula un sinfín de esas pequeñas victorias, su vida experimenta una transformación radical. No por un golpe de fortuna, sino por su habilidad intrínseca para cerrar las fugas financieras, para salvaguardar su esfuerzo, para blindar su progreso. Así es como se edifica la opulencia, no solo generando más, sino cesando la pérdida de lo que ya se posee. Porque la verdadera abundancia no comienza cuando usted gana más. Comienza cuando deja de vivir como si ya lo tuviera todo. La genuina abundancia se cimienta en la capacidad de esperar, en la maestría para administrar, en la fortaleza para decir no, cuando el resto dice sí. Y si usted es capaz de internalizar y ejecutar esto, entonces ya está compitiendo en una liga distinta. La liga de los hombres que ejercen el control, no de los que son controlados. La liga de quienes alcanzarán la opulencia, porque tomaron la decisión inquebrantable de dejar de dilapidar su capital como si careciera de valor. Porque hoy saben que cada peso cuenta, porque hoy entienden que cada peso invertido con conciencia vale por 1000 en el caos del despilfarro. La sexta vía para forjar su riqueza a partir de su salario es la inversión constante de una fracción del mismo en su educación financiera. Y mi referencia no se limita a la mera asistencia a la universidad o a la inscripción en cursos onerosos. Hablo de la construcción de una mente que descifra y comprende las intrincadas reglas del juego del dinero. Porque mientras usted persista en el trabajo arduo, pero mantenga una mentalidad de escasez, jamás logrará romper el ciclo de la limitación. La auténtica riqueza germina en la psique. Comienza cuando usted abandona la percepción del dinero como una fuente de problemas y empieza a visualizarlo como lo que realmente es. Una herramienta poderosa, pero de naturaleza neutra. El dinero, por sí mismo, no lo convierte en una persona virtuosa o perversa, simplemente magnifica la esencia de lo que usted ya es.
Por lo tanto, si omite educarse financieramente, puede percibir ingresos cuantiosos y aún así, perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. El sistema imperante no desea que usted posea este conocimiento. Su interés radica en que se endeude sin medida, que gaste sin premeditación, que adquiera bienes que no necesita para impresionar a individuos a quienes su bienestar le es indiferente. Anhela que usted permanezca como un consumidor crónico, no como un creador consciente de su propio destino. Para seguir recibiendo los secretos para dominar el juego del dinero y potenciar su realidad, suscríbase a Método Tracy, pero usted ya ha despertado. Usted ya ha comprendido que se necesita algo más que la mera laboriosidad. Necesita comprender la mecánica del dinero, qué factores lo hacen prosperar, qué lo resguarda, qué lo debilita. Necesita transformarse en un individuo que gobierna sus finanzas con frialdad estratégica, con una visión clara y sin titubeos. Y esto solo se logra mediante una educación continua y diligente. Lea libros especializados, sintonice podcasts que aporten valor, visualice videos educativos que enriquezcan su intelecto. Rodéese de individuos que conversen sobre inversión, sobre ahorro, sobre la consecución de la libertad financiera. Pregunte, investigue, aprenda sin cesar, porque cada instante que dedica a desentrañar este complejo universo es una semilla que, en el futuro, podrá rescatarlo de la ignorancia que ha devastado imperios. No es imperativo que se convierta en un experto en economía global, ni que domine la jerga de los mercados bursátiles. Solo necesita aprender lo esencial: cómo gestionar sus ingresos de manera eficiente, cómo eludir las deudas tóxicas que lo encadenan, cómo lograr que su capital trabaje incansablemente en su favor, cómo identificar oportunidades de crecimiento y cómo proteger su patrimonio. Y hoy en día, todo ese saber está al alcance de cualquiera que posea la voluntad inquebrantable de aprender. Y aquí reside la gran verdad, la que pocos se atreven a enfrentar. El hombre que amasa fortuna sin un propósito trascendente termina sumido en el vacío. Por eso abundan tantos individuos adinerados que son profundamente infelices. Por eso hay personas que lo tienen todo materialmente, y aún así, no poseen nada en su interior, porque no existe riqueza externa capaz de compensar un vacío existencial. Usted está aquí para recorrer un camino distinto, para crecer tanto en su interior como en su exterior, para que cada unidad monetaria que obtenga represente una decisión coherente con su visión, para que su riqueza sea una manifestación auténtica de quién es usted, no una máscara que oculte a quien no se atrevió a ser. Así que defina su propósito con una claridad inquebrantable, escríbalo, léalo todos los días, recuérdelo cada vez que la tentación de rendirse lo asalte, porque cuando usted sabe por qué hace lo que hace, el cómo se vuelve inevitable. No requiere de la suerte, no necesita de un talento sobrenatural, solo requiere de una persistencia inquebrantable guiada por un propósito elevado. Y si su propósito es genuino, profundo y honesto, ningún obstáculo, por imponente que parezca, podrá frenarlo. Usted se enriquecerá no solo por lo que sabe o por lo que hace, sino por lo que representa, por lo que encarna, por lo que ya decidió ser. Y esa decisión, sostenida con una convicción inquebrantable, lo conducirá a una riqueza que trasciende lo meramente monetario, una opulencia integral, una vida vivida bajo sus propios términos. Esa es la verdadera victoria. Y se encuentra al alcance de sus manos si usted decide alcanzarla hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, sino hoy. Porque todo comienza con una sola decisión. La decisión de nunca más vivir sin un propósito, la decisión de ser libre, la decisión de forjar su riqueza con una intención inquebrantable. Prepárese para transformar su realidad de forma radical. Suscríbase ya a Método Tracy para no perderse ninguna clave que impulsará su vida hacia la cima, y descubra cómo su salario es solo el inicio de una fortuna inimaginable. Nos vemos en el próximo video.